Región metropolitana concentra las actividades y país carece de técnicos. Estudio de Manpower también refiere falta de personal especializado en el área de ventas. ¿A dónde nos vamos? A la otra portada, donde nos dice todo lo que está sucediendo también en el plano internacional, hablando de economía un poco. Ahí vemos que la FAO pide reducir el desperdicio. Sí, región podría erradicar el hambre. América Latina tira a la basura 78 millones de toneladas de alimento, un tema importantísimo para analizar. También en el plano internacional, aquí tenemos otra noticia, poco control se ve en zona fronteriza, sigue cruce de migrantes por río Suchiate. Mandatario de México prometió reforzar frontera con Guatemala y policía rescata 458 menores, cientos de personas vivían en condiciones infrahumanas en Casa Hogar de Michoacán. Presentó. Y bueno, el diputado Ricardo Sandoval del partido oficial decidió dar un paso al costado y retirarse de la agrupación naranja para adherirse a la bancada opositora del partido líder. Con esta incorporación, el partido de los rojos ya llega a 53 diputados. Hasta ayer eran 52, ya son 53, por lo que se sigue convirtiendo en la bancada más grande en el poder legislativo. Según las propias palabras del diputado Ricardo Sandoval, decidió dejar la bancada oficialista por la falta del cumplimiento de las promesas por parte del grupo al que pertenecía. Roberto Villate, de la bancada líder, afirmó que la oposición crecerá aún más con la suma de más diputados. Y en un ratito, con María René Varillas, ponemos este tema en contexto. Pero veamos la siguiente nota. Bueno, parte entonces de lo que decían ayer los diputados a la hora de dar a conocer este hecho. Se siguen sumando diputados de varios bloques políticos, en este caso correspondía al Partido Patriota, y ya como decíamos, 53 se suman a esta agrupación opositora en el Congreso. Una magistrada del Tribunal Supremo Electoral ve con decepción que la Corte de Constitucionalidad haya desestimado un inciso de la propuesta de ley electoral que impedía inscribir a candidatos que, si no demostraban su afiliación a un partido político, no deberían de ser tomados en cuenta. Una medida que podría contener por ahora el transfugismo. A la autoridad electoral le preocupa que el inciso G del artículo 214 de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, en la opinión consultiva, la Corte de Constitucionalidad desestimara como requisito la afiliación de los candidatos al partido político por el cual buscarían ocupar un cargo público. No vamos a fomentar la cultura de partidos políticos ni la cultura política del ciudadano si en el camino no exigimos el cumplimiento de las reglas del juego. Y la regla del juego es, usted va a participar si pertenece al partido y si no pertenece, no. Lo que estaría incentivando al transfugismo con el cambio de partido político, como ocurre finalizado un proceso electoral y cuando se aproximan nuevas elecciones. Pero el tema más allá del transfugismo, la falta de credibilidad en las instituciones políticas, la inexistencia de instituciones políticas serias que permanezcan en el tiempo y que no permanezcan solo mientras llegan al poder y desaparezcan al salir del poder, ese esfuerzo sobrehumano que se quería hacer era la razón por la cual se decida exigir que se afiliaran. Dicha reforma no aportaría a la cultura partidaria, por el contrario, hace que permanezca el mercantilismo político, cuando quizá uno o dos políticos han sido fieles a su organización, agregó la magistrada suplente. Y a la espera de ser escuchado por el juzgado que hizo la solicitud de captura de dos presuntos integrantes de los Zetas que fueron justamente retenidos en el kilómetro 5.5 de la ruta del Atlántico. Ellos fueron sorprendidos conduciendo una camioneta blanca y se les decomisaron 3 pistolas, 2 calibres 40 milímetros, una calibre 22 con 50 municiones y 4 cargadores. Los detenidos tenían una orden de captura girada por el juzgado de primera instancia penal de mayor riesgo A y son sindicados de los delitos de comercialización, tráfico, almacenamiento ilícito y asociaciones delictivas. Están esperando finalmente ser escuchados por la justicia para que puedan rendir declaración y esclarecer este hecho que sigue siendo investigado.
Y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, y el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Juan de Dios dieron a conocer el recorrido y los pormenores de la 6ª carrera caminata Unidos por la Rehabilitación, la cual se realizará el próximo domingo 20 de julio a partir de las 8 de la mañana, esto en el circuito del Obelisco Reforma Zona 9. Se disputarán las categorías libre, que son 10 kilómetros, juvenil 5 kilómetros, familiar y la categoría especial para personas con discapacidad, ambas de 1 kilómetro. La inscripción tiene un valor de 100 quetzales y se realiza en las diferentes farmacias de la Fundación, ubicadas en el Hospital General San Juan de Dios, en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación y en otros puntos de venta. La invitación está para que todos podamos llegar este domingo 20 de julio al Obelisco y participar en esta importante carrera caminata. Información departamental, porque en Paracachel, Sololá, representantes de vecinos y comerciantes, así como autoridades municipales y de seguridad, se reúnen con la finalidad de crear mecanismos de control para la autorización y apertura de negocios en ese municipio, y en los últimos días las quejas de los cocodes en contra de negocios ilegales se ha incrementado. Incluso se han aperturado ya algunos negocios considerados como ilegales y que afectan la armonía. Estamos hablando de bares, de cantinas que han dañado la tranquilidad del lugar. Se buscará crear un reglamento que tendrá las normas para la autorización de nuevos comercios que no contaminen el ambiente ni tampoco generen delincuencia. Y nos vamos con la información internacional. Faltan nada más que 11 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a tiempo real. Bueno, nosotros seguimos repasando esas noticias que están provocando reacciones a nivel internacional. Una de ellas, esta que nosotros estamos viendo en pantalla. Hay protestas por la violación de una niña de 6 años en un colegio de la India. Más de un centenar de padres se manifestaron en el exterior de un colegio en el que fue violada una niña de 6 años por 2 monitores de gimnasia del centro en la localidad de Bangalore, en el sur de la India. Esto informaban los medios locales. La violación se produjo hace 2 semanas, informan, cuando la menor interrumpió la clase de gimnasia para ir al servicio, aunque el asalto sexual no fue denunciado hasta varios días después a la policía, que ha arrestado a 3 sospechosos. Sin embargo, la sorpresa y preocupación de los padres en indignación cuando la dirección del colegio, uno de los más reputados de esa zona, notificó que no se responsabilizaba de la seguridad de los niños, lo que ha sido imitado por otros centros de la ciudad. Esto es realmente indignante para los padres. Ellos decían: nos negamos a firmar ese documento. Mi hija pasa entre 6 y 7 horas en el colegio mientras estoy en el trabajo. Si el colegio no le puede proporcionar protección, ¿cómo voy a enviarla a la escuela? Esto afirmaba enfurecido uno de los padres que se encuentra manifestando. Ante la magnitud de las protestas, el presidente del centro, Rustam Kerwala, dio marcha atrás en su postura inicial y prometió más seguridad en el colegio con instalación de cámaras de video y con estudios más en profundidad de los empleados. Así es que hay indignación y protestas por la violación de una niña de 6 años en su propio colegio por 2 monitores. Vamos nosotros a estar muy pendientes de esta noticia. Sabemos que los derechos de las mujeres, las violaciones que se dan con frecuencia, es un tema muy frágil, muy sensible en ese país, todos tratando de aumentar los derechos y el respeto a la mujer, y ahora este nuevo caso, bueno, abre un nuevo capítulo en la India. Nosotros estaremos muy pendientes. Vamos a seguir con más información y nos vamos con Alejandro. En Estados Unidos, cientos de personas asistieron al funeral de 6 miembros de una familia, entre ellos 4 niños, que fueron asesinados. El hecho ocurrió la semana pasada en Houston. Ataúdes blancos de las 6 víctimas, adornados con ramos de flores, y las imágenes sonrientes de los fallecidos fueron colocados al interior de la gran sala de una iglesia en la localidad. Padre, madre y sus 4 hijos fueron asesinados por un hombre que buscaba a su exesposa el 10 de julio pasado. El hechor, debo decir, fue detenido y ahora está acusado de asesinato múltiple, lo que lo podría llevar a la pena capital.
En Rusia, un gigantesco cráter fue hallado en la península de Yamal, despertando la curiosidad de las autoridades del territorio. El cráter posee un diámetro de aproximadamente 80 metros. Hasta el momento no se puede determinar cuán profundo es exactamente ni qué fue lo que lo provocó. Las autoridades no descartan que un objeto del espacio pudiera haber impactado contra el suelo terrestre y provocado el cráter. Sin embargo, las posibilidades de que haya sido un meteorito son pocas, ya que nadie vio un destello de luz o escuchó algún impacto de sonido. Especialistas del Centro de Investigación Científica Subártica creen que el cráter fue generado por agua, sal y gas como consecuencia de una explosión subterránea, producto del calentamiento global. En Costa Rica, a partir del 14 de julio próximo, una nueva ley aprobada en primer debate del Congreso declaró a los manatíes como símbolo nacional de la fauna marina de ese país centroamericano. La normativa también establece protección absoluta para los espacios en los que habita este mamífero en peligro de extinción. Esta nueva medida costarricense es un gran paso para la protección de este maravilloso animal. La iniciativa del proyecto de ley para declarar al manatí como símbolo de la fauna marina surgió de los estudiantes y cuerpo docente de la Escuela del Limoncito en Limón y del Centro Científico Tropical. Noticias del Mundo aquí en Viva la Mañana. Así pasaron, son las 7:53. Muchas gracias, Alejandro. Recorrido informativo que no se olvide, empieza todos los días a las 5:45 en punto con las noticias. Acá siempre lo esperamos para que se salga informado de casa y por supuesto el deporte es un tema importante. Temas relevantes contigo. Es momento de pasar a la información deportiva a nivel internacional y sabemos que varios jugadores que hicieron una excepcional participación en el Mundial tienen la mirada de varios equipos en sus ojos. Es el caso del guardameta costarricense Keylor Navas, que usted recuerda la excelente participación que hizo, y él podría convertirse en el nuevo refuerzo del Real Madrid. Además, en las últimas noticias también de la NBA, el estelar de Miami Heat, Dwayne Wade, renovó por 2 temporadas más su contrato. Estas son noticias internacionales. El guardameta costarricense Keylor Navas sería el nuevo fichaje del Real Madrid, según anunció el diario Marca, luego de la destacada actuación del jugador centroamericano en el pasado Mundial de Brasil. Según el mismo diario, el Real pagó la cláusula de rescisión de 10 millones de euros al equipo de Levante, de los cuales 2 serían para el jugador, aunque las fuentes del equipo manifestaron que aún no hay nada en concreto. De concretarse el pase de Navas, se convertiría en el segundo centroamericano que jugaría con el cuadro merengue en toda su historia. Entre 1902 a 1912, el guatemalteco Federico Revuelto fue el primero, además conquistó 4 títulos. También fue presidente del club en una época corta en 1916. En noticias de la NBA, el estelar base Dwayne Wade decidió renovar su contrato con el Heat de Miami por 2 años y 20 millones de dólares. Wade fue parte del primer equipo campeón del Heat. También ganó 2 títulos más cuando se unió LeBron James y Chris Bosh. Hablando de LeBron James, ya había firmado un contrato que lo desligó del Heat de Miami y ahora jugará con los Cavaliers de Cleveland. LeBron es el mejor jugador del baloncesto en el mundo actualmente. Firmó un contrato de 2 años con los Cavaliers, el cual tiene un valor de 42 millones de dólares. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Hay mucha más información para compartir con todos ustedes. Quédese con nosotros. Es el momento de hacer la pausa en instantes, poner las noticias en contexto, situación que, bueno, preocupa cuando queda todavía un buen periodo del gobierno actual. ¿Qué va a pasar con el mecanismo en el legislativo cuando hay una mayoría ya opositora? Exactamente, estaremos analizando qué es lo que está sucediendo dentro del Congreso. Eso en un ratito nada más, porque ponemos las noticias en contexto y porque hasta las 10 estamos con ustedes, empezando bien el día.